Listo. Ya se inició la grabación, voy a pararlo. Bien, saludos a todos los que en este momento están participando de esta entrevista. El día de hoy vamos a conversar acerca de el trastorno del desarrollo del lenguaje, que es una condición del neurodesarrollo que afecta de manera muy severa tanto la adquisición del lenguaje expresivo como comprensivo. Y para eso vamos a conversar con el doctor Joren Andrew Barricina. Él es presidente de la AITEL, una asociación de reciente desarrollo, pero de mucho impacto, que se ha dedicado al estudio de esta condición. Buenos días, doctor, un gusto saludarlo. Encantado de Bien, estar con ustedes. bien. Bueno, para comenzar, en los últimos años hay un creciente interés por comprender qué cosa es el trastorno del desarrollo del lenguaje, qué características tiene, cuáles son los Mm. factores. Entonces, esa es la primera pregunta que quisiera plantearle. ¿Qué es el trastorno del desarrollo del lenguaje? ¿Cómo se define en la actualidad? ¿Cuáles son los factores que inciden en esta condición, ya sea biológicos, sociales? Y de igual manera, ¿de qué manera o de qué forma actualmente se está enfocando su estudio? Muy bien, pues bueno, el trastorno de desarrollo del lenguaje, que también es muy conocido como trastorno específico del lenguaje, es un trastorno severo y persistente, es decir, que, bueno, es grave, es una afectación importante y además persiste en el tiempo en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral y que no está asociado a una condición médica, es decir, que no es secundario a otro problema, a otra dificultad y que puede involucrar a uno o varios componentes del lenguaje en diferente grado, tanto a nivel expresivo como receptivo, y que afecta al desarrollo social y escolar. Es decir, ahora se hace hincapié también, adicionalmente sea un trastorno del lenguaje o no, pero se hace hincapié también en esa afectación que tiene a nivel funcional, que para los niños es fundamentalmente a nivel de relación social y escolar, ¿no? Por tanto, es un trastorno que afecta al desarrollo de la comunicación del lenguaje oral y que tiene consecuencias en la interacción con los demás, en la socialización con los demás y además en el entorno escolar, pues en el aprendizaje escolar. Esa es, de alguna manera, una definición más o menos actual de lo que se considera el trastorno. Respecto a las causas, es un trastorno del neurodesarrollo, digamos, por tanto es un trastorno empieza, digamos, en la edad, en la niñez, digamos, en la edades, digamos, de la infancia, y no se ha determinado una causa unívoca, es decir, no hay una causa unívoca que lo genere. Sí que han habido diferentes estudios a nivel, pues a nivel genético, a nivel cognitivo, muchos estudios, también del efecto del contexto. Y seguramente, digamos, estaríamos delante de un trastorno multifactorial, es decir, que lo que hay es muchos factores que están interviniendo y que en función de la incidencia que tengan unos más que otros, por ejemplo, pues, a lo mejor puedo tener alguna predisposición genética para tener dificultades, eso se va a transmitir a nivel cognitivo, va a tener impacto digamos, en los procesos cognitivos. Y además el entorno, la estimulación que reciba también va a tener un efecto. En función de la combinación de esos elementos, cómo se dé, pues vamos a tener diferentes manifestaciones del trastorno y por eso es un trastorno muy heterogéneo, digamos. De hecho, un niño y otro con el mismo trastorno, con el TDL, son muy diferentes, ¿no? Y eso es posiblemente porque la diferente casuística, los diferentes elementos que están participando en el desarrollo del lenguaje, pueden tener un impacto mayor o menor en uno otro aspecto y en mayor o menor grado, y eso genera esa gran heterogeneidad. Pero no se ha definido una causa unívoca que realmente explique por qué se genera ese trastorno. Bien, muy importante lo que está comentando, porque me imagino que en esa línea la investigación actual va profundizando diferentes temas. Y por ahí va mi segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la investigación en el campo estrictamente del lenguaje, lingüístico, en el tema, digamos, también de la educación, porque son niños y se supone que van a ir a una escolarización? ¿Qué Ujú. tanto hay de investigación en el área social? Pero sobre todo me interesa que todos esos aspectos estén vinculados sobre todo en el campo hispano, en el campo del español. Ujú. Bueno, lo que es la investigación en el ámbito hispanohablante sobre el trastorno del desarrollo del lenguaje, actualmente tenemos muy buenos investigadores, es decir,
tenemos investigadores en muchos países y además con equipos potentes que están analizando muchos aspectos. Es decir, en Estados Unidos hay mucha gente que trabaja con niños latinos y que por tanto trabaja con niños hispanohablantes, en España por supuesto, pero en muchos países como Chile, Colombia, México, Perú, bueno, digamos Argentina. Es decir, que creo que es un momento importante y que realmente hay muchos investigadores. Eso, digamos, Aitel es una buena muestra, ¿no? La asociación de que hay investigadores muy buenos. Por tanto, creo que en el aspecto hispanohablante ahora actualmente estamos investigando realmente muchos aspectos y creo que es un buen momento para la investigación. Em, Quizás de necesidades que tendríamos a nivel hispanohablante, yo considero que todavía nos faltan muchas herramientas de cribaje de diagnóstico, es decir, pruebas que tengan una buena sensibilidad de especificidad para poder determinar si un niño, bueno, si tiene una alta probabilidad de tener un trastorno, es decir, pruebas que nos rastreen previamente, que nos ayuden a un, si no un diagnóstico, por lo menos a una alerta precoz y poder empezar una intervención. También pruebas de diagnóstico bueno, que sean completas, que evalúen todos los aspectos del lenguaje. Muchas veces la evaluación del lenguaje se centra mucho en aspectos estructurales del lenguaje y quizás otros aspectos como la pragmática pues están más olvidados, ¿no? O sea que aquí creo que hay un campo por recorrer. Después también la parte de la intervención creo que es muy importante. Comentabas que en el ámbito escolar, por ejemplo, yo creo que tenemos investigaciones, hay algunos investigadores que han trabajado sobre estos temas, pero creo que aquí tenemos que avanzar mucho sobre cómo intervenir en estos niños y concretamente en el contexto escolar. Creo que en el contexto clínico hay más estudios, pero cómo se trabajan esas dificultades del lenguaje en las aulas, cómo se articula eso y cómo se coordina con el currículum escolar, es decir, cómo se trabaja la mejora de la habilidad comunicativa lingüística para que digamos, eso tenga una influencia digamos, en el rendimiento escolar de estos niños, aquí creo que hay también mucho que se tiene que avanzar, ¿no? Y, y me comentabas también, bueno, digamos que Ya, sobre aspectos como la visualización también, ¿no? Que también es otro aspecto que creo que hemos avanzado mucho, es decir, que se conoce mucho el trastorno a nivel general. La población de hace 10 20 años se ha avanzado mucho y se han creado muchas asociaciones a nivel hispanohablante de familiares de afectados, o sea que esto ha ayudado mucho a la visualización. Pero sí que, por ejemplo, creo que necesitamos que la gente que trabaja con estos niños y otra vez en el contexto escolar, que tenga más formación sobre cómo trabajar, cómo mejorar sus habilidades. O sea que aquí tenemos un campo por recorrer. O sea, digamos, quizás la información general del cociente de trastorno ha mejorado, pero el conocimiento en profundidad de cómo intervenir en este trastorno, de cómo, digamos, ayudarles, digamos, se debe de avanzar. Y también, últimamente se está analizando también mucho el efecto que tienen otras áreas del desarrollo, ¿no? El área, por ejemplo, social o el área de salud mental, es decir, la influencia que tiene ese desarrollo en pues, ese trastorno bueno, digamos, en etapas posteriores sobre todo, digamos, en el que se desarrollan muchos problemas más vinculados a aspectos emocionales, pues digamos, en eso también tenemos que avanzar mucho. Y una asignatura también muy pendiente es qué hacemos con estos niños en edades más avanzadas. Se ha trabajado también mucho en la edad infantil, pero por ejemplo en edades como la edad de secundaria, a partir de 12 años, cuando van a la educación secundaria, aquí qué es lo que podemos hacer. Aquí hay un vacío importante y creo que también se tiene que investigar mucho. bien. Y en este contexto, la creación de la Asociación Hispanohablante para el Estudio del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje ha generado mucha expectativa. Ujú, Coméntenos un poco cuáles son los objetivos de la asociación, cómo así es que surge la asociación ujú, y cuáles son las líneas de trabajo que se están planteando, cuáles son las expectativas que ustedes tienen dentro de la asociación. ujú. Bueno, el origen de la asociación o el objetivo de la asociación fundamentalmente fue unir a todas las personas que hacen investigación bueno, y que son prácticos o prácticas que se dedican a la atención de estos niños, ¿no? Yo particularmente me encontraba que conocía mucho más los trabajos de investigadores, digamos, que trabajan en inglés que de otros investigadores que trabajan en español. Entonces, bueno, la asociación tenía el objetivo de acercar de alguna manera, de unir, de conectar, de crear sinergias entre toda la gente que trabaja.
en el ámbito hispanohablante, que al final es la segunda lengua más hablada del mundo y por tanto, bueno, pues una comunidad muy importante, ¿no? Y fundamentalmente era eso, era de alguna manera, pues, bueno, crear una ente que uniera, que pudiera ser el nexo de unión para todas las personas, ¿no? Después, una vez creada, la asociación tiene diferentes fines, diferentes objetivos, entre ellos, pues, promover el estudio científico del trastorno del desarrollo del lenguaje, fomentar la colaboración entre los investigadores e investigadoras del trastorno, promover que se establezcan criterios comunes sobre la terminología, ¿no? Ahora ha habido un cambio, bueno, recientemente un cambio terminológico a nivel anglosajón, pues, oye, que tengamos un espacio, una ente, una organización que de alguna manera vele por eso, porque tengamos una terminología común, unos criterios de detección, identificación y evaluación diagnóstico comunes, un marco de referencia de intervención, porque la lengua, digamos, es un trastorno lingüístico, por tanto, la lengua tiene una gran importancia aquí, las características de la lengua, en inglés es muy diferente al español y eso impacta, por supuesto, en las características del trastorno. También difundir los conocimientos científicos sobre el trastorno en la población hispanohablante, es decir, aumentar de alguna manera la difusión, ampliar el conocimiento de la población general y también intentar promover cambios en las políticas educativas, sociales, sanitarias y legislativas para mejorar, digamos, la atención de estas personas, para que tengan muchos más derechos, para que la atención sea mucho más adecuada, digamos, y la cobertura, digamos, de los sistemas públicos de salud o educativos sea mucho mayor, ¿no? Y bueno, poco a poco yo creo que lo estamos logrando. Es una asociación muy joven. De hecho, prácticamente tenemos 4 años, entonces se han realizado muchas cosas y quedan muchas por hacer, pero digamos, creo que uno de los primeros objetivos que era juntar de alguna manera a la gente que trabaja sobre el trastorno, lo estamos consiguiendo y la asociación aglutina a investigadores y también gente de la práctica, a fonoaudiólogos, logopedas, psicólogos, eh, educadores, maestros, digamos, que tienen interés en el trastorno, en su investigación y en su intervención. Bien. Y en esta línea que estás comentando, quisiera que nos mencionaras un poco en estos 4 años cuáles son las iniciativas que ha tenido AITEL en formación, en capacitación, en publicaciones, en su participación en diferentes eventos. Coméntanos un poco. Bueno, pues hemos hecho diferentes actividades, digamos, desde, ya, como os digo, estos 4 años que llevamos de asociación. Hemos creado, digamos, un ciclo de seminarios. Cada curso escolar o cada año tenemos 4 seminarios impartidos por gente relevante de la investigación, digamos, del ámbito hispanohablante. Hemos generado campañas de concienciación. Por ejemplo, pero las primeras acciones que hicimos fue crear una campaña para aumentar, digamos, el conocimiento del trastorno en las redes. Entonces, esa campaña, digamos que llamamos Si no habla, actúa. Entonces, creamos un conjunto de vídeos en el que participaron muchos investigadores y prácticos de muchos países y dábamos mensajes muy claros sobre cuestiones importantes respecto al trastorno, ¿no? También, bueno, creamos la web de la asociación, que tiene un banco de recursos. Si alguien quiere ver la web, pues en la web hay un compendio de muchos recursos, de vídeos, de libros, de artículos publicados sobre los niños con TDL hispanohablantes, es decir, digamos, ese banco de recursos también creo que es importante. Vamos a publicar en septiembre de este año el libro El TDL en niños hispanohablantes, que es bueno, un libro publicado por la editorial Pirámide que de alguna manera recoge el estado de la cuestión de cómo está el estudio del trastorno de los niños hispanohablantes y lo hemos impulsado desde la asociación. También estamos llevando a cabo un estudio de ELFI para llegar a un acuerdo en el ámbito hispanohablante sobre tener unos criterios comunes respecto a la terminología, la conceptualización y el manejo de los niños con trastorno. Este trabajo, digamos, de alguna manera emula el que se llevó a cabo a nivel anglosajón y quiere, pues, como ese objetivo que planteamos de la asociación, ¿no? De alguna manera fijar unos criterios comunes para que todos los investigadores y prácticos los tengamos, digamos, los compartamos, ¿no? También organizamos cada 2 años un congreso bianual, ¿no? El primero se tenía que celebrar en Barcelona, pero por problemas
derivados de la pandemia no se pudo celebrar, se celebró en formato online. El siguiente, hace 2 años, fue en julio, ahora prácticamente se cumplen dos años en Bogotá, y el siguiente va a ser el próximo mes de septiembre en Sevilla, ¿de acuerdo? O sea que eso también lo organizamos. También hemos organizado homenajes a gente relevante, a Dona Jackson Maldonado y a Mar Monfort, es decir, que también, bueno, pues digamos, personas que han tenido una trayectoria muy destacada y que lamentablemente han fallecido, pues también hemos hecho homenajes, y también vamos a nombrar socios de honor en el congreso que se celebrará en Sevilla a tres destacados, bueno, investigadores, personas que han tenido una gran relevancia en el estudio del trastorno del lenguaje, ¿no? Como son Víctor Acosta, Gerardo Guado y Elvira Mendoza. Bien, mucha actividad en estos pocos años que la asociación tiene. Para Ujú. finalizar, coméntanos un poco, ¿hay personas interesadas en formar parte de la asociación? ¿Qué requisitos se necesitan para formar parte de la asociación? ¿Cuál sería el procedimiento para poderse incorporar? Pues realmente no hace falta ningún requisito, simplemente para ser socio lo único que se requiere es pagar la cuota anual, que es una cuota reducida, son $25 o 25 euros, digamos, en función de donde esté la persona, tenga esa referencia, y simplemente, digamos, en nuestra página web, ¿no? Que es http://aitel.org. Aitel se escribe AHITL.org. Allí está toda la información, simplemente hacen el ingreso, envían el comprobante al correo de la asociación, y a partir de aquí ya se les incluye en la base de datos y son socios. Tienen, por ser socios, el acceso gratuito a esos 4 seminarios que organizamos cada año, descuentos en otras actividades, como diferentes congresos en los que nuestros socios tienen descuentos. Y después también, por supuesto, en los congresos bianuales también tienen un precio mucho más reducido por ser socios. Entonces, la idea de la asociación, la cuota es, bueno, es muy reducida, no es una asociación sin ánimo de lucro. El objetivo que tiene fundamentalmente, como decía, es unir, crear una comunidad de gente interesada en el estudio, en el manejo, en la práctica, en la evaluación, el diagnóstico, digamos, del trastorno. Y bueno, digamos, no se requiere, como decía, ningún tipo de requisito, simplemente tener el interés de serlo, y simplemente hacer el abono de la cuota anual, y a partir de aquí ya son miembros. Bien, muy interesante. Mm. Bien, agradecemos la participación del doctor Loren Andrew en esta conversación que estoy seguro es de mucho interés para todos ustedes. Estaremos viéndonos en esto en otro momento. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Perfecto.